conferencista, la doctora Mari Carmen Laureano. Solo para ti, mujer. Tacones altos. Arriba, un aplauso. Sí, señores, Carmen Laureano. a través de Facebook Live, señoras y señores, listos para él. Edición especial en esta linda tarde, ya la gente conectada y han pasado un tiempo muy hermoso. Hemos estado reaccionando a todo lo que está ocurriendo en nuestra isla, la isla del Cordero, y qué mejor que hoy vamos a estar acompañados de la doctora Mari Carmen Laureano. Buenas tardes, ¿Cómo está usted? doctora. Hola, a mí el corazón me está latiendo bien fuerte. He ido recogiendo la reacción de distintos compañeros y compañeras. Obviamente, ¿verdad? Una se siente como que llegó el momento de decir lo que hay que decir, de qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Pero entonces yo estoy como el pueblo de Puerto Rico en el proceso de salir de la consternación de todo lo que ha estado pasando y obviamente poder posicionarme, ¿verdad? Y decir, ok, esto es lo que voy a hacer. Y claro, parte de ese proceso a nivel cognitivo, a nivel psíquico, ¿verdad? Es que básicamente lleguemos a pensar, esto es lo que ha pasado, qué es lo que estoy sintiendo, ¿verdad? Y recoger lo que podría ser el análisis o el significado de la experiencia. Y para mí, pues, hay dos palabras. Una que tiene que ver con la cuestión sociológica. Ustedes saben que yo toco mucho la sociología, la psicología y la teología en los segmentos de Tacones Altos. Y se me ocurre la palabra dicotomía y se me ocurre en el sentido psicológico de la palabra disonancia cognitiva, ¿verdad? Son dos conceptos que van de la mano porque básicamente la disonancia cognitiva es cuando tienes una serie de conceptos en ti mismo, pero actúas de forma totalmente diferente a eso que sabes que es lo correcto. Wow. Entonces, ciertamente como pueblo, y sigo la línea de Juan Carlos, es que esto pueda ser una gran lección de vida en la que podamos asentarnos y entonces ser un mejor pueblo, siendo unas mejores personas, porque llegas a ser un buen país cuando cada ciudadano y ciudadana logran crecer y desarrollarse potencialmente, ¿verdad? Entonces, esa disonancia, ¿verdad? De muchas cosas que estaban ocurriendo, ¿verdad? Y que entonces una se pregunta, bueno, por un lado es esto y por otro lado es esto otro, ¿verdad? Un dignatario que pide perdón después de un acto, ¿verdad? Tan terrible que ocurrió, ¿verdad? En su vida y obviamente por su posición y su pedir perdón en una congregación. Entonces, mucha gente se pregunta, ¿fue sincero cuando lo hizo? Ajá. ¿Qué pasó, verdad? Y bueno, claro, la respuesta más lógica es que solo él lo sabe, ¿verdad? En su interior solamente él lo sabe. Podría decir algo, podría comunicar algunas cosas, pero solamente en su interior él sabe. Dios y él saben qué fue lo que sintió en su corazón. Así que como pueblo, ¿qué podemos hacer? Pues buscar un fruto de ese acto, de esa acción que él realizó, ¿verdad? Porque obviamente Jesús lo dijo, por su fruto conoceremos a las personas. Y obviamente ese fruto, que es otra pregunta importante que debemos hacernos como pueblo, es precisamente si ese fruto hay que esperarlo a nivel público o solamente a nivel personal, Wow. a nivel privado, ¿verdad? Interesante pregunta. Porque pues obviamente hay unas normas, unas reglas, ¿verdad? Y hay unos procedimientos que hay que hacer cuando un gobernador incurre en un acto como este, ¿no? Entonces, un poco llegar a saber si nosotros como pueblo vamos a querer ver ese fruto a nivel público, ¿no? O que solamente lo haga a nivel privado, él con Dios, ¿verdad? En ese acto tan especial. Igual como dijese, ¿verdad? Miguel Ángel Morales, el presidente, ¿verdad? El pastor general de la Iglesia Cristiana de Discípulos de Cristo, donde yo soy ministro ordenado, es entender que nosotros como pueblo cristiano, el perdón para nosotros es bien importante, pero el perdón también es acudir a una responsabilidad personal de poder decir, yo cometí este error, ciertamente lo hice mal, estas son las consecuencias, yo como persona responsable asumo esas consecuencias, las vivo, aunque en medio de un pueblo que sabe lo que es la misericordia y lo que es, ¿verdad?, la compasión. Pero yo asumo como persona adulta esa responsabilidad por mis acciones y parte de eso es las consecuencias, ¿verdad?, de lo que he vivido. Así que un tanto eso, ¿verdad?, y poder llegar porque una de las cosas que más a mí me alarmó es por qué viene todo esto. Y fíjese que es precisamente denigrar con palabras soeces a mujeres. Ajá. Entonces fíjese que en gran medida nosotros como pueblo tenemos que hacer un examen de conciencia
de si vamos a tolerar que ciertamente esto ocurra, porque ciertamente es un ataque directo a mujeres. Pero fíjense que es un comentario que nos hemos ido a otros temas que son importantes, no dejan de ser importantes, pero en la discusión poder ver, mira, es que el primer acto fue ofender con una palabra soez a una mujer, ¿verdad? Entonces, ¿cuánta tolerancia como pueblo podemos tener a esto y poder decir, no, es que nosotros no vamos a permitir un trato así hacia nuestro prójimo, que son las mujeres? Y por otro lado, quienes convocan ciertamente a lo que es esta marcha, que son personas que, y aquí veo, ¿verdad?, la disonancia cognitiva, porque entonces son personas, ¿verdad?, que con su música, que con, ¿verdad?, con lo que pregonan en medio de sus canciones es precisamente denigrar a mujeres. Entonces, como por un lado estoy pidiendo que el pueblo reaccione, pero por otro lado la música que expongo es esta, y me produce mucha tristeza, ¿verdad?, casi al punto de la lágrima, pensar que mi país apoya esa música y es la que ellos quieren escuchar. Entonces, como pueblo debemos pensar si estamos diciendo unas cosas con lo que son nuestras escalas de valores y actuando de otra manera y creando esa disonancia cognitiva. Entonces, como persona y como pueblo, ¿cómo voy a asumir la vida y cómo voy a asumir el país? Y obviamente es sentarnos, reflexionar, meditar sobre todo lo que ha estado sucediendo, qué lecciones de vida se levantan de eso, qué me enseña este proceso a mí como pueblo, como decía Juan Carlos, cómo puedo seguir creciendo como persona y como pueblo, cuáles van a ser mis acciones de aquí en adelante, ¿verdad? Entonces fíjate que cuando se asume la vida, tú te paras, te posicionas frente a la vida y decides enfrentar todos sus desafíos, porque te sientes con la capacidad y la facultad para hacerlo. Entonces, como pueblo, hemos madurado a ese punto de poder llegar a saber que es tardía quizás nuestra reacción, que tenemos que entonces hacer como pueblo para que en realidad se escuche la voz de este pueblo, ¿verdad? Yo recuerdo, ¿verdad?, mi nieto mayor ya tiene 11 años y estuvo bien cómico una conversación que tuve con él, porque un día que estaba jugando con él me dice, abuela, ¿es cierto que los políticos nos han robado el dinero? Ay, Dios mío. Y yo me quedo mirando a mi nieto como diciendo, pero este chico tenía 10 años cuando me hizo esa pregunta. Yo digo, bueno, sí, parece ser que sí, que eso es lo que ha sucedido. ¿Y por qué nosotros nos dejamos robar los chavos? Fíjense, y son preguntas sencillas de un niño de 10 años, pero fíjate la lógica de él, o sea, como pueblo, que estamos convocados a que ya basta, que llegó el momento precisamente en que nosotros empecemos a tomar acciones proactivas, a verdaderamente encaminar nuestras vidas. Entonces, fíjense, yo le decía ahorita a Lourdes, que me preguntaba, ¿cómo tú te sientes con todo esto? Y la primera palabra fue consternada, pero en realidad yo me siento nostálgica y entristecida, ¿verdad? Porque cuando viene el huracán María, Edwin, yo lo primero que le digo al Señor es, no me saques de este país. Y la pregunta que te la hago porque sé que tú estás todo el tiempo conectada con gente a la cual necesita de ti, dar ánimo, palabras de empoderamiento. Y ¿sabes? Llega un momento en que tú, no sé si es como que te saturas, como que tú no quieres ya escuchar nada más. Bueno, yo estaba en una esquina llorando y alguien se me acercó, ¿verdad? Y entonces yo decía, bueno, yo soy psicóloga, pero soy un ser humano. Entonces las lágrimas se me salían y la persona me dice, doctor, ¿está bien? Y yo le digo, sí, estoy bien, solo que estoy pidiéndole al Señor que no me lleve de Puerto Rico. Entonces la persona se extrañó porque dijo, bueno, pero es que la gente quisiera irse, que esto es otro punto, Edwin, importante. Cómo esta crisis va a generar más salida de personas de este país, porque ciertamente una cosa que yo he estado recibiendo en Facebook y en algunos otros medios de comunicación es, qué bueno que no estamos allí, porque mira qué crisis tan terrible se está viviendo en el país. Sí. O sea, que gente que deseaba regresar, ahora viendo que políticamente estamos en esta situación, y que a nivel sociomoral también es un desafío frente a los valores del pueblo, ¿no? Entonces, yo le pedí al Señor, no me saques del país, porque yo quiero, si tú me vas a llevar fuera de Puerto Rico, que sea cuando ya el país esté levantado. Y entonces, siento este golpe tan fuerte, ¿verdad? Y entonces me siento convocada a permanecer en mi pueblo, ¿verdad? Pero igual recordando en Tacones Altos esa tarde en que yo les comenté, ¿verdad? Que el Señor me decía, cuando yo le preguntaba al Señor, nos falta algo como pueblo para prepararnos ante
enorme, ¿verdad?, efecto atmosférico. Y el Señor contestarme, tienen que aprender a saber que no lo pueden controlar todo. Fíjate que el Señor está diciendo, dejen la actitud de autosuficiencia. Y fíjense que estas personas en estas posiciones de autoridad en realidad se sienten con suficiente poder como para saber que yo puedo hacer lo que yo quiera y nunca nadie me va a mover de ningún lado. Sin embargo, en los cielos hay un Dios a quien hay que tener respeto, y obviamente es ese Dios a quien nosotros debemos, ¿verdad?, buscar con todo nuestro corazón, orar y actuar, porque fíjense que Jesús también habló con verdad. Jesús dijo claramente en Juan 8:31, ustedes van a conocer la verdad y la verdad les hará libre. Pero si esa verdad era Él, en Él se descubren todas las cosas y en Él hay una sola verdad. Hay unos solos hechos que han pasado y que están claramente para con nosotros. Sabiendo nosotros esa verdad, ¿cómo vamos a actuar ahora que tenemos los hechos? Porque ya no hay excusa de que no sabemos lo que sucede. Ahí. Exactamente. Entonces, fíjense, mi descripción más cercana al pueblo ahora es Mateo 9:36, que dice que Jesús miró a aquella población, a aquel pueblo que era el suyo, sintió compasión porque estaban acosados y desamparados como ovejas que no tienen pastor. Entonces, en gran medida, cuando nos fijamos, ¿verdad?, en esas figuras de autoridad y solamente nos fijamos en ellos sin reconocer que encima de ellos hay un Dios, es como poder mirar a esas personas como los únicos salvadores que tenemos de cualquier situación. Y claro, todo líder político está ahí para servir al pueblo y hacerle bien al pueblo. Y confiamos, ¿verdad? El voto es realmente un acto de confianza de que esa persona va a conducir al pueblo al bien. Pero ciertamente eso no puede estar sin evitar que nosotros reconozcamos que hay un Dios que verdaderamente es el todo para nosotros. Entonces, es una total relación con Dios, reconociendo a Puerto Rico que somos el pueblo del Señor, pero a la misma vez sabiendo, ¿verdad?, que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de elegir quiénes van a estar dirigiendo, ¿verdad?, los destinos de este pueblo. Así eso es una, ¿verdad?, uno de los efectos también es eso. O sea, como ahorita preguntábamos, si esto también como proceso de aprendizaje nos va a llevar a decir, oye, hay que reflexionar sobre quién vamos a poner allí. Ciertamente. Y qué vamos a mirar respecto a quién buscamos. Y reflexionar y crear realmente los mecanismos asertivos necesarios para hacer un buen análisis de quién verdaderamente va a ocupar esa posición. Y pensar como pueblo, como colectivo, cómo vamos de ahora en adelante a conducir este proceso de manera que nos aseguremos de que esta persona, esta historia no va a volver a repetirse. Entonces, en gran medida, cuando tú asumes la vida, estás frente a la vida, tú ves los hechos y ciertamente haces un repaso de lo que son tus capacidades, tus facultades, un inventario de lo que son tus fortalezas, y como pueblo, en lugar de, ¿verdad?, irnos hacia el área de la desesperanza, pensar que el propósito del Señor, que sus sueños sobre Puerto Rico todavía está vivo en el corazón del Señor y Él quiere realmente hacer su voluntad sobre este pueblo. Es importante que nosotros como hijos e hijas suyas podamos hacer aquello que es su voluntad, ¿verdad?, aquellas cosas que son buenas. Yo pienso que no solamente debemos orar, yo pienso que debemos actuar, pero pues no solamente en una marcha, sino cada uno en los lugares donde estemos, reforzar los valores, ¿verdad? Ese aspecto ético que hemos sentido que como pueblo se ha perdido, se ha vuelto frágil, vulnerable, y que reforcemos con las capacidades que tenemos en los lugares donde estemos esos valores, ¿verdad? Ese sistema de valores, y podamos decir, yo enseño, yo hablo, yo predico, yo testifico, yo soy un ejemplo ciertamente de esto que hablo, porque cuando yo digo una cosa pero actúo de otra forma, ahí es que llega esa disonancia cognitiva. Así que importante para nuestro pueblo que pueda no solo reflexionar, sino decir, nosotros como pueblo hemos atravesado otras cosas. Me da muchísima gracia, ¿verdad? Porque la gente que ha dicho, pobre Puerto Rico, que muchas cosas han pasado, ¿verdad? Y lo que va a tener que enfrentar. Pero yo digo que si nosotros logramos vencer un huracán tan fuerte que ya no tenía ni siquiera categoría, nosotros como pueblo podemos enfrentar esta crisis sociomoral y ciertamente comenzar, ¿verdad?, a volver a ese camino del Señor. Fíjense que nosotros hemos dejado en gran parte ese camino y
y hemos ido por sendas y hemos realmente cavado pozos que no retienen agua, cuando nuestra confianza está puesta solo en los seres humanos. Y no es que no confiemos en los seres humanos, obviamente vivimos en medio de una sociedad, somos, ¿verdad?, compartimos un país. Sí se debe confiar en los seres humanos y no perder la esperanza en las personas, porque también hay otras personas que hacen bien aquí, ¿verdad?, en este país, y que debemos resaltar, ¿verdad?, ciertamente lo que con sus vidas hace. Pero ciertamente que también podamos decir ante todas las cosas la bandera de Dios, la bandera de Jesucristo. Si en la tarde de hoy usted se siente perdido, consternado, con incertidumbre, ore a Dios. Pida al Señor una fe en su propio idioma, levante un clamor al Señor y diga: Señor, a pesar de todo lo que ha sucedido, estamos aprendiendo, deseamos con todo nuestro corazón honrarte, hacerte nuestro Dios, guíanos, Señor, y ciertamente ese camino lo vamos a obtener. Óigame, usted ha escuchado en la tarde de hoy estas palabras de reflexión de la doctora Mari Carmen Laureano en este segmento de Tacones Altos. Hoy que se ha unido, ¿verdad? Hemos estado compartiendo todo este proyecto de una cobertura desde los ojos de la fe a todo lo que sucede en el día de hoy. Así que usted quédese con nosotros, pero antes, doctora, ¿dónde la gente puede estar en contacto con usted? Claro, nos pueden estar llamando al 787-477-5521, 787-477-5521. Mari Carmen Laureano, muchas gracias. 552.